Saludos. Hoy estamos de visita en las instalaciones del Colegio de Periodistas de Honduras y tenemos con nosotros al licenciado Dagoberto Rodríguez. Él es fundador del periódico Proceso Digital. Viene de una amplia trayectoria en proceso escrito desde el año 94, que salió de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y tiene una maestría en periodismo digital. Con él vamos a hablar hoy directamente sobre los retos que enfrenta el Colegio de Periodistas de Honduras y les invitamos a que nos acompañen. Muchas gracias, licenciado, por haber aceptado esta entrevista. Usted comenzó recién hace un año a dirigir el Colegio de Periodistas de Honduras, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los principales retos que le ha tocado enfrentar con un colegio que no cuenta necesariamente con la aprobación y la simpatía de muchos de sus agremiados? No, definitivamente. Muchas gracias por la oportunidad y de poder conversar en este diálogo con Pulso. Hemos dado seguimiento, ¿verdad?, del trabajo que están ustedes haciendo y los felicito por ese trabajo. Muchas gracias. En efecto, sí, hay muchos retos desde que asumimos la tarea de dirigir el Colegio de Periodistas de Honduras, y particularmente nos planteamos dos objetivos iniciales. Uno era el hecho de crear o establecer un plan de capacitación muy intenso al interior del Colegio de Periodistas y del gremio en general, en temas muy puntuales que son claves en este momento, en esta coyuntura. Es el tema de periodismo digital, periodismo de investigación y periodismo de datos, que son algunas de las especialidades que tengo en esas áreas, y comenzamos con ese proceso de capacitación. A la fecha hemos capacitado alrededor de 100 periodistas en periodismo digital. Vamos a emprender el otro año, si Dios lo permite, una nueva etapa en periodismo de investigación y periodismo de datos a través de la institución, una organización, Internews, que apoya a periodistas del Triángulo Norte de Centroamérica, Honduras, Guatemala y El Salvador. Con ellos tenemos una alianza y hemos estado trabajando en este tema fuerte. El otro tema era un poco unir los esfuerzos de los periodistas, porque la mayoría de periodistas no están colegiados. Hay más o menos 1.600 periodistas, 1.600 periodistas que están colegiados. Algunos de ellos ya están retirados, otros por alguna circunstancia no han seguido ejerciendo la carrera, y son muy pocos los que realmente están activos. Tomando en cuenta que la membresía es muy poca, los periodistas hay mucho más periodistas trabajando en los diferentes medios de comunicación y otros comunicadores sociales, ¿verdad? Porque hay que hacer una diferencia entre periodista profesional egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que esos son los que nosotros recibimos, y los comunicadores sociales que se aglutinan en la Asociación de Prensa Hondureña. Entonces, hemos querido darle esa nueva imagen al Colegio de Periodistas a través de este proceso de capacitación, de formación continua. Y el otro es a través de poder acercarnos a los periodistas, por ejemplo, de Ceiba, de Comayagua, que han estado un poco aislados. Ya hemos tenido acercamiento con la gente de Olancho, de Marcala, por ejemplo, ¿verdad? Periodistas de esas zonas. Tuvimos una reunión recientemente, estuvimos hablando sobre el tema de libertad de expresión, y invitamos a periodistas de todo el país, incluyendo periodistas de Ciguatepeque, de Ceiba, de San Pedro Sula, de Marcala, La Paz, Comayagua, en fin, de diferentes sectores, para hablar sobre un tema en común, que es el tema de libertad de expresión. Entonces, hemos estado tratando de acercarnos al gremio, ¿verdad? Hemos tratado, por lo menos en esta gestión, ser muy abiertos, no excluyentes, en el sentido de que las capacitaciones que hemos estado dando en temas tan puntuales como periodismo digital, hemos incluido comunicadores sociales, no solamente periodistas
colegiados egresados de la universidad, porque queremos también que los comunicadores sociales que hacen una importante labor a través de radios comunitarias, radios rurales, puedan tener los conocimientos básicos sobre el tema de periodismo digital. Usted como presidente actual del Colegio de Periodistas, entiende, ¿es cierto que hay un descontento de los agremiados con el Colegio de Periodistas? ¿Por qué están descontentos con el colegio? Muchos sienten que el colegio no les sirve, que el colegio para ellos no es improductivo. Entonces, pero no es así, realmente el colegio, yo quiero aclarar algo, la colegiación para los periodistas en Honduras es voluntaria, no es obligatoria. O sea, aquí se colegia, aquí viene el que quiere estar en el colegio de periodistas y quiere que un organismo como este lo represente. Eso amparado en la libertad de expresión. En la libertad de expresión. De hecho, hubo un fallo en 1985 de la Corte Interamericana, que me imagino lo ha de conocer, que determinó que la colegiación es voluntaria. Entonces aquí se acepta al que quiere entrar y al que nosotros permitimos entrar. Entonces, generalmente y usualmente son la mayoría periodistas profesionales. Sí sabemos que ha habido un descontento por parte de muchos colegas periodistas, porque han sentido que el colegio, uno, no los ha representado, por otro, el colegio se ha plegado a los intereses del gobierno y de otros sectores de las mismas empresas, empresas periodísticas. Yo creo que sí, en parte ha ocurrido. Y creo que lo que hemos querido en esta junta directiva es cambiar esa imagen, darle otra imagen. De hecho, hemos tenido una lucha muy fuerte con el tema del 335B, ¿verdad? Es un artículo que nosotros consideramos un adefesio, ¿verdad?, jurídico, que atenta contra la libertad de expresión, y hemos exigido al Ejecutivo, al Congreso Nacional y a la Corte Suprema de Justicia su derogación. Entonces, hemos estado en esa lucha. Y la idea es justamente darle otra visión al Colegio de Periodistas. Alguien me preguntaba, pero ¿por qué no le ayudan a los periodistas a conseguir un empleo, por ejemplo? Entonces, y mi respuesta fue en el sentido de que estamos en un proceso de capacitación en nuevas tendencias que le permiten a un periodista tener los conocimientos básicos para poder ir a un empleo, a un trabajo, a una empresa periodística, decirle, mire, yo tengo conocimiento sobre periodismo digital, y esa es una puerta. Porque hay un desfase, ¿no?, entre los periodistas que están saliendo de las escuelas de periodismo y el periodismo que actualmente la sociedad necesita. De acuerdo. ¿Por qué está ese desfase? No se han actualizado los planes de estudio. Por ejemplo, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras sigue funcionando con el mismo plan de estudios de hace 30, 40 años. 1970, decía. De 1970. O sea, es un plan de estudio viejísimo, que ya no se apega a los nuevos procesos, a las nuevas tecnologías. Entonces, eso lo que ha dado es periodistas, reporteros básicamente, sin conocimiento sobre periodismo digital, por ejemplo, periodismo de datos, que es una nueva tendencia, y periodismo de investigación. Hasta hace poco se ha comenzado a trabajar en periodismo de investigación. De hecho, yo estuve dando la clase de periodismo de investigación en la UNA, y realmente el periodista que salía, básicamente salía con un montón de conocimientos, con la cabezota, pero en la práctica conocía muy poco del ejercicio de la profesión, y se formaba básicamente en el trabajo diario. Entonces, hoy hay universidades como UNITEC, la Universidad Metropolitana, que sí han actualizado planes de estudio, están incluyendo esta nueva currícula para la formación de los nuevos cuadros, ¿verdad?, que están saliendo para trabajar en el área de periodismo. Una de las quejas que ha habido también de los agremiados, que hemos escuchado ya en varias entrevistas que hemos hecho con este programa, es específicamente para periodistas, ¿no? Entonces hablamos con los periodistas sobre los retos que tiene la profesión, y una de las quejas más frecuentes que escuchamos son los bajos salarios que tienen los periodistas actualmente, ¿no? Y de ahí viene también el reclamo de que el Colegio de Periodistas históricamente se ha plegado más a los intereses de los patrones que a los intereses de los agremiados. Sí. ¿Por qué los periodistas tienen tan bajos salarios
¿Qué se puede hacer para mejorar los salarios? Y una pregunta más sería, ¿podemos esperar un buen periodismo de periodistas que sí reciben salarios de hambre? No, definitivamente los periodistas somos los que ganamos los peores salarios acá. Recientemente entiendo que los odontólogos eran los que tenían el salario más bajo a nivel profesional, pero los odontólogos ya lograron mejorar esa situación. Creo que el salario mínimo anda como por 20.000, 21.000 lempiras. Los periodistas estamos ganando el salario mínimo 16.270 lempiras, con suerte, que es muy bajo. Sí. Y le voy a decir, el problema es que muchas empresas periodísticas lo que hacen es que no pagan el salario mínimo. O sea, y yo lo decía en la entrega del premio Álvaro Contreras, necesitamos trabajos justos, horarios justos, salarios justos para los periodistas hondureños. O sea, nosotros no tenemos un horario. Entramos a las 8 de la mañana y podemos salir a las 6, 7, 10, 11 de la noche. O sea, no hay horario para el periodista. Entonces, realmente es un trabajo muy agotador, ¿verdad? Un enorme sacrificio. Y el problema ha sido también la misma división dentro del mismo gremio. No ha habido una unión dentro del grupo, dentro de los periodistas, como para poder ir a las empresas periodísticas y decirles, miren, este salario ya no está acorde a las necesidades que nosotros tenemos como profesionales de la comunicación. Vaya, le pongo un ejemplo. Hace poco hicimos un ejercicio. Llamamos a los colegas periodistas que fuéramos a pedir a la Corte Suprema de Justicia que derogara el artículo 335B. ¿Sabe cuántos fueron? Menos de 50. Sí, no llegó gente. No llegó gente. Prácticamente la junta directiva estuvo ahí. Entonces, bajo ese concepto, ¿cree usted que vamos a lograr conseguir un salario justo para los periodistas? Nosotros estamos de acuerdo que ganamos salarios de hambre, pero necesitamos la unidad del gremio periodístico para poder exigir tanto al Estado como también a las empresas periodísticas que paguen salarios adecuados a los periodistas. Entonces, debemos de empezar primeramente por unirnos, ¿verdad? Unirnos como gremio, como colegio, para poder ir y exigir mejores salarios y mejores condiciones laborales para los periodistas. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Somos los peor pagados, pero necesitamos empezar por ahí. La unidad para poder enfrentar ese reto económico particularmente. Otro de los grandes problemas que tiene el periodismo actualmente, ¿no? y que nos ha tocado con nuestra poca experiencia entre el pulso también verlo de manera recurrente es la seguridad para los periodistas. Sí. Tengo entendido que usted tuvo una experiencia también así, sí, ¿no? Cuando trabajaba en El Tiempo. ¿Cómo fue eso? Fue exactamente en el 2007, si mal no recuerdo. Yo era director de Radio Cadena Voces y la radio había asumido un papel muy beligerante, muy crítico hacia el gobierno de ese entonces, el gobierno de Manuel Zelaya. Habíamos denunciado algunas situaciones de corrupción dentro del gobierno y uno de nuestros periodistas fue asesinado frente a la radio, Carlos Salgado, el famoso Frijol el Terrible. No sabemos exactamente cuáles fueron los motivos que originaron la muerte de Carlos. Sin embargo, nosotros tenemos la premisa de que una muerte de un periodista no investigada es una muerte que tiene relación con la libertad de expresión. Entonces, mientras no se diga lo contrario. Entonces, nosotros creemos que el caso del asesinato de Carlos fue por la libertad de expresión, por su trabajo en el medio. Después de eso, él surgió una información de inteligencia de la policía diciendo de que había una orden, habían contratado a un grupo de sicarios para asesinarme en esos días y que pues yo pedí protección a los derechos humanos y en aquel momento el doctor Ramón Custodio me recomendó salir del país. Salí del país, alguna gente interpretó que era una decisión política porque la radio tenía una relación con el gobierno, con el expresidente Ricardo Maduro. Eso no es cierto, ¿verdad? Sí hubo una amenaza real a nuestra vida. Hubo también demandas, querellas contra nosotros, contra la radio. Entonces creemos que sí tenía relación con el trabajo que estábamos haciendo dentro de la radio. Y así enfrentan una situación
muy grande, un montón de periodistas. He tenido que ir con periodistas a la embajada americana a solicitar apoyo para poder sacar a ese periodista del país por las amenazas de que está siendo objeto. A la fecha hay 72 comunicadores, periodistas y comunicadores sociales asesinados desde 2001 al 2017. Pregúnteme usted cuántos han sido esclarecidos. 9, ¿verdad? Hasta la fecha, y esa es la información del Comisionado Nacional de Derechos Humanos. Tuvimos una reunión justamente el lunes de la semana pasada con la unidad especial, los fiscales encargados de asesinatos de periodistas. Acá tuvimos una reunión, más o menos vinieron como 4 o 5 fiscales que están trabajando en los casos. Ellos nos hablaron de que están en proceso de investigación 62 asesinatos de periodistas y comunicadores sociales y que han interpuesto o han judicializado alrededor de 19. La verdad es que no lo hemos visto, pero esa es la estadística que ellos manejan. Aún así, la estadística de asesinatos de periodistas y comunicadores es muy alta en Honduras, y Honduras es uno de los países, después de México, donde ejercer el oficio es sumamente peligroso. Podemos decir entonces que el Colegio de Periodistas que usted ahora preside está tomando la bandera de la seguridad de los periodistas como algo importante, ¿no? Puesto que las anteriores administraciones aparentemente no lo habían puesto mucha atención. Sí, de hecho, no, como usted me preguntaba, de hecho nosotros fuimos objeto de amenaza, vivimos esa situación, sabemos que es estar fuera del país y sabemos la situación que enfrentan los periodistas. Por ejemplo, que no le paguen, salir del país y que no le paguen un salario. El periodista tiene que salir del país y ir a trabajar allá de lo que encuentre. No es que el Estado le va a pagar o la empresa periodística le va a pagar, no es cierto eso. O sea, el periodista sale bajo su propio riesgo con su familia. Entonces es bien difícil. Y una de las metas que nos hemos propuesto es, uno, fortalecer el mecanismo de protección del cual nosotros somos parte. Nosotros somos concejales del mecanismo de protección para periodistas, comunicadores y operadores de justicia y defensores de derechos humanos. Estamos ahí y nuestro plan es, y hemos exigido públicamente, de hecho lo hicimos, le pedimos al presidente que mejorar el presupuesto del mecanismo de protección, porque ese presupuesto que tiene realmente, con ese presupuesto no puede dar una protección adecuada a los periodistas que están siendo amenazados. A la fecha hay más o menos 22 periodistas que se han acogido al mecanismo de protección, que están siendo amenazados por su trabajo periodístico, que han ido a pedir protección. De ellos 6 son comunicadores sociales, 2 han tenido que salir del país y el otro tienen medidas de protección en sus hogares, en sus trabajos. Entonces, esa es la situación del periodismo hondureño, una situación difícil. Hay gente que dice, no, pero es que ustedes trabajan bien. No, los periodistas hondureños trabajamos bajo amenaza del crimen organizado, bajo amenaza de las pandillas, bajo amenaza del Estado, porque hay leyes que atentan contra la libertad de expresión, como el artículo 335B, y igualmente la ley de secretos oficiales y la reforma penal que recientemente se aprobó, que contiene algunas disposiciones que atentan contra la libertad de expresión. Usted trabajó, decía, su escuela fue Diario Tiempo. Sí, ¿no? Diario Tiempo. ¿Cómo era su relación con los dueños de Diario Tiempo, con los Rosenthal? Muy poca. Realmente con los dueños nosotros no nos entendíamos. Y así es, ¿verdad? Los trabajadores de la prensa muy poco interactuamos con los dueños de los medios de comunicación. Básicamente nuestro interactuar del día a día es con los jefes de redacción, con los editores, ¿verdad? En muy raras ocasiones. Yo nunca tuve la oportunidad de poder hablar con don Jaime o con cualquiera de sus hijos, ¿verdad? Básicamente mi relación era con la jefe de redacción, con el director o con el editor inmediato. Actualmente los empleados de Diario Tiempo están todavía reclamando las prestaciones luego de que el periódico cerrara, ¿no? Por todo lo que pasó con la empresa Continental.
¿está apoyando el Colegio de Periodistas esa demanda de los trabajadores de tiempo? Hemos acompañado en el sentido de moral, podamos decir, ¿verdad? Incluso emitimos comunicados cuando ocurrió el cierre de Diario Tiempo. El Colegio de Periodistas se pronunció en contra del cierre de Diario Tiempo porque sabíamos que un buen grupo de periodistas y un montón de familias quedaban a la deriva, porque hemos conocido la trayectoria de los Rosenthal en el sentido de reconocer los derechos laborales de los trabajadores. Yo trabajé ahí, me fui sin prestaciones, por ejemplo, ni siquiera mis derechos laborales me pagaron. Entonces, es la misma situación que están enfrentando los colegas. Nuestra solidaridad con ellos, definitivamente somos solidarios con los compañeros de Diario Tiempo. Creo que el Estado, el Ministerio de Trabajo ha fallado, ha sido lento, ha sido incompetente en poder resolver la situación de los compañeros de Diario Tiempo. Ese tema ya debió de haber sido resuelto y pagarle las prestaciones a compañeros que en este momento no tienen un trabajo, están desempleados. Entonces la situación es bien difícil. Nosotros esperamos que el Estado, de hecho hicimos un llamado público durante la entrega del premio Álvaro Contreras para que se resuelva cuanto antes, para que la Corte resuelva los recursos que han sido interpuestos por los compañeros de Diario Tiempo para que se solucione su situación laboral. Es inconcebible que en este momento no se haya resuelto el tema de los compañeros de Diario Tiempo. Y hablemos también ahorita sobre finanzas, ¿no? Sobre la corrupción. Y ha habido también denuncias de corrupción de las administraciones anteriores del Colegio de Periodistas. ¿Ha habido corrupción? ¿Se está investigando? Mire, ha habido una campaña contra el Instituto de Previsión Social del Periodista de un compañero. Mire, aquí cotizan todos. En el Instituto de Previsión Social del Periodista cotizan más o menos como 150 compañeros, directores de medios, jefes de redacción, editores, periodistas, ¿verdad? Y algunos que están en ejercicio, otros que ya han salido. Ha habido una campaña en el sentido de que no se ha sido transparente en la información que se tiene sobre los recursos del Instituto de Previsión. Mira, el Instituto de Previsión actualmente es uno de los institutos que se adelantó a los demás institutos de previsión para evitar la quiebra, ¿verdad? En el sentido que se empezaron a aplicar disposiciones de parte de Junta Directiva para fortalecer el instituto. La última decisión fue que los compañeros que cotizan al Instituto de Previsión, sus fondos están asegurados en un fondo privado de pensiones en Atlántida. Entonces, ellos tienen ahí, desde que empezaron a cotizar, desde el primer día, le pongo que alguien que comenzó a cotizar desde 1980, por ejemplo, desde 1980 al 2017, él tiene todos sus fondos ahí en el fondo privado de pensiones. ¿Cuáles fondos tiene? Tiene sus aportaciones individuales y tiene las aportaciones patronales. Porque como periodistas nosotros cotizamos el 9% y el patrono cotiza el 10%. O sea, cada periodista es el 19%. Entonces, todo ese dinero, todo ese dinero está depositado en un fondo privado de pensiones. Y si cualquiera de los compañeros tiene duda de si su dinero está o no está, contrario a lo que ha ocurrido en el Colegio de Abogados, donde realmente hubo un saqueo extraordinario del dinero del Colegio de Abogados, y mucha gente que cotizó hoy no sabe cuánto le toca al final de su vida profesional. Al contrario, nosotros sí. Hoy usted puede venir y decir cuánto coticé desde esta fecha a esta fecha y está depositado en el fondo privado de pensiones. Ahí está asegurado. ¿Por qué lo hicimos eso? Porque para evitar justamente esa situación que se estaba dando en otros institutos de previsión y asegurar las cotizaciones de los periodistas. Entonces, el dinero está ahí. No es cierto que ha habido corrupción en el Instituto de Previsión Social del Periodista. Esa es una farsa, es una mentira. ¿Por qué entonces ha habido esa campaña? Porque la persona que ha emprendido esa campaña, yo le decía a esa persona justamente, ¿por qué usted cree que un director o un jefe de redacción que tiene su dinero acá y que sabe que el instituto está quebrado va a tener su dinero acá? Yo corriendo voy y lo saco, ¿verdad? Al contrario. O sea,
la campaña de esta persona ha sido justamente porque él ha pedido de que el Estado siga pagando. Hubo un momento en que el Estado contribuía con una aportación al Instituto de Previsión Social del Periodista, que era un porcentaje del impuesto sobre ventas sobre la publicidad. Pero imagínese usted si el Estado nos hubiera dado todo ese dinero, tuviéramos un instituto multimillonario. El Estado decidió, desde el gobierno de José Simón Azcona, nos dijo que no podían pagar esa cantidad. Era imposible pagarle, era una carga demasiado alta para el Estado para pagarle al Instituto de Previsión. Entonces ellos lo que hicieron es que empezaron a dar una aportación, digamos 1.900.000, o sea, algo que no era lo que la ley establecía. Luego vinieron las reformas a la ley del impuesto sobre ventas y prácticamente quedó derogada esa disposición y el Estado quedó dando como una aportación para instituciones sin fines de lucro. A la fecha, hasta el 2013, cuando el Estado el Instituto de Previsión dejó de recibir fondos del Estado, el Estado entregó 53 millones de lempiras. Ahí está el dinero, en el sentido que con ese dinero se pagó seguro médico, seguro de vida, servicios mortuorios, para todos los, solo por seguro de vida, seguro médico se pagan alrededor de 2 millones anuales. O sea, el dinero se invirtió en los mismos agremiados. ¿Por qué hoy no se recibe? Esa persona dice, pero es que no reciben el dinero del Estado porque no quieren ser supervisados por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Nosotros estamos bajo una ley especial, ¿verdad? Una ley especial que establece que no podemos ser auditados por el Estado porque no somos una institución del Estado. Además, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos recomendó que nosotros no podíamos recibir aportaciones del Estado porque eso representaba para el colegio, le quitaba independencia al Colegio de Periodistas de Honduras. Entonces, usted me está diciendo de que hay periodistas, colegas periodistas, que hacen campaña con información que no necesariamente es cierta. No, no es cierta. O sea, lo que ha habido es que él ha dicho de que no se le entregue información. Mire, yo le puedo traer todos los recursos que de información se le ha dado. ¿Qué es lo que pidió él la última vez? Que le diéramos el nombre de todos los afiliados al Instituto de Previsión Social, ¿verdad? Con sus aportaciones y todo. La Ley de Acceso a la Información Pública establece que nosotros no podemos dar nombres de los agremiados. Podemos darle información de cuántos agremiados tenemos, cuántos reciben pensiones, cuánto aportan, no hay problema. Pero no, exactamente. Toda la información se le ha dado. Él pidió el contrato del seguro médico, se le entregó. Él pidió información de qué empleados son beneficiarios con el seguro médico, se le entregó, sin nombre, porque no podemos dar nombre. Y se le entregó, o sea, toda la información que él ha pedido se le ha entregado. Nosotros lo que sentimos es que él y su compañera sentimental, de hecho la compañera sentimental de él está demandando al instituto para que se le pague más de lo que establece la ley. O sea, ella se afilió, ¿verdad? Siguió aportando, su patrono aportó cierto tiempo, el patrono dejó aportar 4 años para ella y la ley establecía que ella no podía seguir en el instituto porque su patrono había dejado de aportar. Entonces, en función de eso se hizo una reforma, se tomó una determinación para los que el patrono no aportaba, ellos pudieran aportar personalmente. Entonces ella empezó a aportar personalmente, igual lo hizo la persona que ha denunciado estas situaciones y se le ha beneficiado en ese sentido, porque antes la ley establecía el beneficiario cuyo patrono no aporte está fuera del sistema. Entonces en el caso de ellos se hizo la reforma no solo para ellos concretamente, sino para muchos que estaban en la misma situación. Entonces ellos pagaban la aportación personal y la aportación patronal. Entonces se quitó esa disposición justamente para beneficiar a los colegas. El dinero de los colegas está asegurado, está ahí. O sea, yo tengo
¿Cuántos años de trayectoria? 20 años de trayectoria. No voy a venir a comprometerme. Soy periodista, trabajo en periodismo de investigación, trabajo en denuncias de corrupción y conozco cómo funciona esto. No voy a venir yo a comprometer mi trayectoria por unos cuantos pesos. O sea, no es mi trayectoria de vida, no es mi conducta. Hablemos ahora sobre censura, ¿no? ¿Existe censura en los medios de comunicación y con los periodistas? Sí, existe cierto nivel de autocensura. Sí hay autocensura. ¿Por qué? Y se lo digo particularmente. Yo trabajo en temas de investigación y hay temas que yo siento que no debo, por ejemplo, narcotráfico, ¿verdad? Yo he trabajado en temas de narcotráfico y hubo un momento en que yo recibí amenazas de parte de narcos, ¿verdad? Mensajes. Entonces tuve que autocensurarme, decir, no hombre, no sigo en esto, porque entonces corro riesgo yo y corre riesgo mi familia. Entonces esa es parte de la autocensura. Ahora, deben entender también que las empresas periodísticas son empresas periodísticas y responden a intereses económicos. Y en función de eso, entonces, ¿qué ocurre? Que muchas empresas tienen sus intereses económicos con el Estado, con empresas de bancos, no sé, con otras instituciones. Y hay información que de repente no puede afectar su relación, la relación que tiene con esas empresas o con el mismo Estado. Entonces, eso es así, no es nuevo, siempre ha ocurrido, no es propio de Honduras, sino de todos los países latinoamericanos. De modo que la autocensura y la censura sigue existiendo, ¿verdad? Sí. Bueno, muchas gracias, licenciado. Ya con esto estamos terminando el tiempo. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y aceptar nuestra entrevista. Esperamos que los colegas periodistas que vean este programa se sientan satisfechos con la pregunta. Cualquier duda puede siempre presentarla en nuestras redes sociales. Por favor, denle like a nuestra página y síganos en El Pulso HN en Twitter y El Pulso HN en Facebook. Así también pueden seguirnos en nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por haber aceptado nuevamente. Y esto es El Pulso. Yo soy Oscar Estrada, cámara y dirección de Nincy Perdomo.